jóvenes, bienvenidos a la cuarta semana del proyecto número 4. Seguimos con nuestro tema lógica proposicional. En esta vez vamos a ver 4 proposiciones. Entre ellas tenemos la proposición directa, la inversa, la recíproca y la contrarrecíproca. El objetivo de la clase: reforzar lo aprendido en la aplicación de las leyes lógicas. Aplicar las reglas de la implicación directa, inversa, recíproca y contrarrecíproca para demostrar si la conclusión de un argumento se sigue lógicamente de las premisas. Como propósito general, resolver los problemas reales o hipotéticos que involucren los 4 métodos de la implicación, es decir, la directa, inversa, recíproca y contrarrecíproca. Formas derivadas: directa, la contraria o inversa. Cuando encuentren la palabra contrario también estamos hablando de inversa, el recíproco y contrarrecíproco. También podemos decir recíproca y contrarrecíproca, directa, inversa. Bien, tenemos aquí la directa cuando tenemos si P, entonces Q. Entonces estamos hablando de las proposiciones. Estas son proposiciones, ¿no? Proposiciones. Entonces, si P, entonces Q. Esta es la proposición directa. Vamos a poner ahí, directa. Cuando estamos hablando de la proposición contraria o inversa, entonces decimos no P, si no P, entonces no Q. Entonces, aquí estamos hablando de la inversa. Inversa o también contraria. Contraria o contrario. Vamos a hablar también de la recíproca. Cuando hablamos de la recíproca, estamos hablando de Q, si Q, entonces P. Esto es la recíproca. Y la contrarrecíproca es la inversa también. Entonces, no Q, sí, no P. Entonces tenemos que tener en consideración esas 4 proposiciones. Bien, la condicional. Acordémonos que la condicional es una flechita, ¿verdad? Una flechita hacia la derecha. Esta es la condicional que usted le va a leer. Sí, entonces. Si P y Q son proposiciones, se llama condicional de P y Q a la proposición compuesta. Si P, entonces Q. Y se denota por si P, entonces Q. Esta es la fórmula de esta proposición compuesta. Aquí tenemos 3 ejemplos. Si no llueve, entonces iremos a la playa. Si me gano la lotería, entonces me voy de viaje. Si no estudio, entonces no aprobaré lógica. Las partes de un condicional. Esta P es el antecedente o hipótesis. También le llamamos condición suficiente. A la Q se le llama consecuente o condición necesaria. Entonces, a la P es antecedente, la Q es consecuente. La P es hipótesis y la Q es conclusión. Aquí tenemos una tabla de verdad con la condicional. Veamos la tabla de la condicional. Si P, entonces Q. Acordémonos que cuando tenemos 2 proposiciones hay 4 renglones o 4 posibilidades. 2 verdaderos, 2 falsos. Y en Q, verdadero, falso, falso. Como tenemos si P, entonces Q, acordémonos que solamente aquí lo que está con rojo, solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. O cuando el antecedente o la hipótesis es verdadero y la conclusión es falso, ahí es falso. El resto es verdadero. Entonces conviene pensar en una promesa. Si no llueve, entonces iremos a la playa. Entonces solamente es falso cuando no llueve, pero no le cumple la promesa, y es falso. Formas derivadas del condicional. Dado el condicional directo, si P, entonces Q. El condicional, si no P, entonces no Q, se llama inverso o inversa. También contrario. Y lo expresáramos, si no P, entonces no Q.
En directo, si P, entonces Q. Si repruebo el examen, entonces me enojaré bastante. En el contrario, o también como le llamamos inverso. Inverso y contrario estamos hablando de la misma palabra. Si no P, entonces no Q. Entonces vamos a cambiar al contrario o a la inversa, cambiándole con la negación. Si no repruebo el examen, entonces no me enojaré bastante. Dado el condicional directo, si P, entonces Q. El condicional, si Q, entonces P se llama recíproco. Aquí ya estamos hablando de la recíproca y lo expresaríamos si Q, entonces P. En directo sería si P, entonces Q. Si repruebo el examen, entonces me enojaré bastante. Aquí está en la directa. En la recíproca, si me enojo bastante, entonces reprobaré el examen. Ya estamos cambiando la Q, la estamos haciendo como premisa y la P la estamos haciendo como consecuente. ¿Qué es la contrarrecíproca? Es la inversa de la recíproca. Entonces, la demostración por contrarrecíproca se usa para demostrar, al igual que la demostración directa, teoremas y proposiciones que tienen la forma de condicional si P entonces Q. Esta forma de demostración se basa en el hecho de que si P entonces Q es lógicamente equivalente a no Q y entonces no P, como se muestra en esta tabla. Entonces, aquí tenemos la tabla con los valores de P, los valores de Q. Estamos negando P, estamos negando Q. Entonces, aquí tenemos la proposición directa. Si P, entonces Q, que es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Pero aquí estamos ya con la tabla de valores, o tabla de verdad, estamos con la contrarrecíproca. Para Q, vamos a ponerle no Q. En no Q yo tendría aquí falso, verdadero, falso y verdadero. En no P tenemos falso, falso, verdadero y verdadero. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Decimos que en la condicional, cuando ambos son falsos, es verdadero. Cuando hay verdadero y falso, aquí es falso. Falso y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, note aquí ustedes que hay una equivalencia lógica en la proposición directa con la contrarrecíproca. Entonces, note usted los valores de verdad. Hay una proposición directa. Entonces, esto nosotros podríamos decir que tiene una equivalencia lógica ambas proposiciones, ¿no? Tanto la proposición directa como la contrarrecíproca. Aquí tenemos algunos ejemplos, vamos a ver varios ejemplos de la implicación de la proposición, tanto en la forma directa, tanto en la inversa, recíproca y contrarrecíproca. Entonces consideremos el razonamiento lógico. Si llueve, me mojo. Sus proposiciones simples serán: en P, llueve; en Q, me mojo. Vamos a ver en la proposición directa. Si P, entonces Q, es una fórmula lógica directa en el teorema directo. Dice, si llueve, me mojo. O podríamos decir, si llueve, entonces me mojo. También podría decir, si llueve, me mojo. En la recíproca, si Q, entonces P. Entonces, mire que vamos a comenzar con la Q. Entonces, ¿qué dice? Si me mojo, ha llovido. Podríamos decir, si me mojo, entonces ha llovido. También podríamos poner la palabra entonces. Aquí estamos haciendo la inversa. No está no está como la S, pero está encimita de la Q y de la P. Entonces aquí tenemos la contrarrecíproca, porque tenemos no Q, entonces no P. Entonces, si no me mojo, no llueve. Si no me mojo, entonces porque no llueve. También podríamos decirlo así. Ahora, aquí tenemos la contraria o la inversa de la directa. Miren, el 1 con el 4, que viene a ser la inversa. Entonces, ¿cómo quedaría la inversa? Si no llueve, no me mojo. O podríamos decir, si no llueve, entonces no me mojo. Ejemplo 2. Consideremos el razonamiento lógico. Iré a trabajar si me pagan. Sus proposiciones simples serían: en P iré a trabajar, en Q me pagan. Entonces diríamos la proposición directa: iré a trabajar si me pagan. También podría decir: iré a trabajar si entonces me pagan.
En la proposición, en la recíproca si Q, entonces P. Q me pagan, entonces digo, si me pagan, entonces iré a trabajar. Tenemos la recíproca. En la contrarrecíproca, que vamos a hacer la inversa de esta recíproca, es la contrarrecíproca, entonces no Q, si no Q, entonces no P. Y tenemos, si no me pagan, entonces no iré a trabajar. Ahora, tenemos la inversa o la contraria de la directa, que tenemos si P, entonces Q, acá tenemos si no P, entonces no Q. Entonces digo, como P yo tengo, iré a trabajar. Digo, si no voy a trabajar, entonces no me pagan. En la continuación del ejemplo 2, iré a trabajar si me pagan. Tenemos una tabla de verdad de las 4 formas de la implicación o de la condicional, de directa, recíproca, la inversa y la contrarrecíproca o contraposición. Como ustedes ya saben, los valores para P, la proposición P tiene 2 verdaderos y 2 falsos. Q tiene verdadero, falso. En la negación de P, 2 falsos, 2 verdaderos. En la negación de Q, verdadero, falso, verdadero. En la proposición directa también ustedes ya conocen este valor, verdadero, falso, verdadero. En la recíproca, miren, sale 2 verdaderos, 1 falso, 1 verdadero. En la contraria o inversa tenemos verdadero, falso, verdadero, que va a ser equivalente. Aquí hay una equivalencia lógica entre la recíproca y la inversa. Entonces, la recíproca con la inversa tienen esta equivalencia lógica. Y hay una equivalencia lógica entre la directa y la contrarrecíproca o contraposición. Entonces, en la directa, miren los valores: verdadero, falso, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Conclusión. Al analizar los valores de verdad correspondientes a las columnas de la directa y contrarrecíproca, observamos que estas coinciden, o sea, tienen un valor lógico, al igual que las de las columnas contrarias y de la recíproca. Por lo tanto, esta implicación son equivalentes. El ejemplo 3. Teniendo en cuenta la proposición directa, si no P, entonces Q, construir otras formas de implicación. Ojo, por favor, señores estudiantes, porque aquí vienen para las tareas. Entonces, si ustedes observan el no P, entonces Q, le piden solución. Por ejemplo, vamos a ver en las 4 posiciones. En la implicación directa, ustedes copian porque es la misma la que le está dando. Cualesquiera que le dé, si a ustedes le dieran como directa por decir P, entonces no Q, si le doy, esta sería la directa. Si le diera, vamos a suponer, si le diera no P, entonces Q, y esta sería la directa. Cualquiera que le dieran, esa va a ser su directa. En este caso, esta es su directa. En la contraria, acuérdense que también le dije contraria o inversa. Entonces vamos a cambiar a negativo. Por lo que tenía negativo, o como decimos con falso y falso, va a ser verdadero. Y aquí la Q va a ser en este caso no Q. Entonces si P, entonces no Q. Para la recíproca siempre tenemos que considerar la directa. En este caso Q y no P. Y en la contrarrecíproca o contraposición, simplemente cambiamos los valores de verdad. En este caso, tenemos no Q, y como aquí tenemos no P, entonces quedaría simplemente P. Listo. En ejemplo 4, si se tienen las siguientes proposiciones: P, soy honesto; Q, pierdo prestigio; R, conservo mi paz interior. Entonces la traducción al lenguaje lógico de la proposición con la equivalencia lógica de: si no soy honesto, pierdo prestigio y no conservo mi paz interior. Entonces aquí hay algunas posibilidades, hay 5. A, B, C, D o E. ¿Cuál de ellas es verdadera? Entonces, si vamos a traducir al lenguaje lógico, dice: si no soy honesto, sí. Acordémonos, si empiezas con sí, ya tenemos condicional. Y aquí está la respuesta. Entonces, si no soy honesto, porque está negando la proposición P. Soy honesto, dice. Entonces, si no soy honesto, esta coma también quiere decir entonces. Entonces, que está la condicional, pierdo prestigio y no conservo mi paz interior. Entonces, pierdo prestigio de la Q. Y aquí tenemos
y no, mire que está negando, y no, que es la Q dice pierdo prestigio. Y no conservo mi paz interior. Entonces, conservo mi paz interior en R. Entonces, la respuesta correcta sería la E. También podríamos nosotros traducirla como la C, pero si la leyéramos de esta forma. O soy honesto o pierdo prestigio y no conservo mi paz interior. Podríamos traducirla así. Ejemplo 5. Determine la recíproca contraria, aquí es inversa también, y contrarrecíproca de cada una de las siguientes expresiones. Tenemos directas, inversas o contrarias, recíproca, contrarrecíproca o contraposición. Ahora aquí tenemos, aquí está la respuesta, pero vamos a explicarla. No Q, que viene a ser la directa, si no Q, entonces no P. En la inversa, acordémonos que le está cambiando los signos. En este caso, si tenía un no, ya va a salir como positivo y tanto la P. En la recíproca, acordémonos que en la recíproca cambiaban las posiciones. Entonces, por eso que aparece primero no P y luego el no Q. Y en la contrarrecíproca cambian los signos. Entonces sale por eso P y Q, ya sin los signos. Veamos aquí. Vamos a aplicar la ley. Aquí vamos a aplicar la ley de la implicación. Aplicando la ley de la implicación tendríamos no P, entonces no Q. No P, entonces no Q. Listo. Entonces miremos aquí, en la inversa, ¿qué viene a cambiar? La inversa ya le cambia solamente P y Q, por eso que aparece P y Q. En la recíproca, por eso va a ser primero no Q y luego no P. Y en la contrarrecíproca, que es lo que cambia de los signos, ¿no? De la recíproca. Ahora veamos aquí la C. Vamos a ver la C aquí, para que vayan entendiendo. No P o Q. No P o Q. En el no P viene a ser si P, entonces Q. Esta es la ley de la implicación. Esta es la ley de la implicación. Entonces, observémonos. Entonces, ¿qué dice? En la inversa o contraposición, por eso que aparece aquí como no P, si entonces no Q. Y aquí ya luego esto ya es más fácil. Aquí tenemos entonces la recíproca que simplemente va a cambiar la original, ¿no? La recíproca siempre cambia la original. Y la contrarrecíproca es los signos contrarios de la recíproca. Listo. Ahora aquí tenemos en la D. Veamos la D. ¿Qué tenemos en la D? Dice un no P y no Q. Ahora sí, aquí vamos a aplicar primero ley de Morgan. Ley de Morgan. En la ley de Morgan, ¿qué vamos a tener? Tenemos entonces no P o, aquí cambiaría a Q solamente, porque tenemos negación de la negación, queda positivo en este caso. Entonces no P o Q. Y aquí vamos a la vez a aplicar la ley de la implicación. En la ley de la implicación quedaría P o Q. Miren, entonces estamos en la D que quedaría P o Q. En la D entonces, en la inversa o contraria quedaría entonces no P o no Q. Y luego en la recíproca acordémonos que cambian las posiciones. Tenemos QP y en la contrarrecíproca o contraposición que cambian los signos, no Q y no P. Aquí tenemos otra vez la ley de Morgan, ¿no? Entonces en la E, vamos a ponerle aquí arribita, tenemos también aplicar la ley de Morgan. Entonces tenemos aquí no Q y no P. Entonces en la ley de Morgan tenemos Q y P. Aplicando la ley, luego aplicamos la ley de la implicación, entonces sería no Q, entonces P. Aquí ya tenemos entonces en la inversa, esta sería la directa. Entonces en la inversa notemos que saldría Q, entonces no P. Y luego en la recíproca, acordemos que cambian la posición, pero
de la directa, en este caso en la recíproca vamos a tener aquí, observen, P, entonces no Q. Y en la contrarrecíproca que tendríamos cambiando los signos, no P, y como tenemos no Q, sale positivo Q. Ejercicios. Aquí hay algunos ejercicios para ir adiestrándonos y poder también hacer la tarea. Escríbase la recíproca, contraria, o sea, la inversa, y contrarrecíproca de cada una de las siguientes proposiciones compuestas. 2. Si una figura es un rectángulo, entonces es un cuadrilátero. Vamos a verla primero como inversa. Si una figura no es un rectángulo, entonces no es un cuadrilátero. En la recíproca tenemos, si es un cuadrilátero, es un rectángulo. Y en la contrarrecíproca, si no es un cuadrilátero, no es un rectángulo. Aquí tenemos otro ejercicio. Dice, escríbase la recíproca, contraria y contrarrecíproca de cada una de las siguientes proposiciones compuestas. Aquí tenemos el ejemplo de las proposiciones compuestas. Si usted lee el telégrafo, está bien informado. Vamos con inversa. Si usted no lee el telégrafo, no está bien informado. Acuérdense que la inversa le cambia no y no. Entonces, si usted no lee el telégrafo, no está bien informado. En la recíproca cambia la posición, es decir, Q y P. Entonces, si usted está bien informado, entonces lee el telégrafo. Y en la contrarrecíproca tenemos que le cambia a un no y un no. Entonces dice, si usted no está bien informado, no lee el telégrafo. Tarea individual. Escribe el inverso o contrario, el recíproco y el contrarrecíproco de las siguientes proposiciones condicionales. Si cobro hoy, entonces me voy al cine. Tienen que hacerle cada una de las proposiciones. Si Estefanía tiene 7.5 de promedio general, entonces se gradúa. Si la selección ecuatoriana de fútbol tri completa 25 puntos mínimos, entonces va al Mundial de Qatar. 4. Si practico matemática por mucho tiempo, entonces me dolerá la cabeza. 5. Si la bandera es tricolor, entonces es la ecuatoriana. Como ustedes han visto, chicos, en todos los ejemplos que hemos venido realizando, hemos trabajado con 4 proposiciones, que sería la proposición directa, la inversa o contraria, la recíproca y la contrarrecíproca. Si usted domina eso, o el cuadrito que le puse después del objetivo, si usted domina eso, se le va a hacer muy fácil. Esto no tiene que hacer tabla, solamente me hacen oraciones. Las oraciones, cada una de la oración directa, la inversa, recíproca y contrarrecíproca de cada una de estas. Es decir, van a hacer 20 oraciones, porque tenemos 5 ejercicios. 4 por 5, 20. Nada más, eso es todo, chicos. Esperemos pues que con esto estamos dando por finalizado ya lo que es lógica proposicional. Dios mediante, nos estaremos viendo en el mes de noviembre para continuar con otro tema muy importante de matemática superior. Cuídense, chicos. Tengan una excelente semana.